siempre tú. LG, ya luz de cerca en 4K, presentó. Gracias, Crista, por esta información. Bueno, y ahora a entrarle al tema del día. Tenemos que hablar del nuevo decreto, sí, a ley de orden público. Bueno, se declara estado de calamidad en el país por 30 días. Ya no de manera quizá tan general como el primer decreto que lanza el gobierno, pero sí se lanza el estado de calamidad en varios departamentos del país, aproximadamente 12 departamentos, y aquellas áreas que las autoridades vayan considerando están en riesgo por las lluvias. Tanto debate, tanta polémica que se ha, abierto a raíz de las acciones del gobierno, que esta mañana nosotros pensamos, conveniente uno explicar qué es la Conred, cómo va a atender a los guatemaltecos, qué es lo que debe hacer y, claro, también explicar qué hay detrás de este nuevo decreto, cuáles son las responsabilidades tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Esto para que quede claro y, por supuesto, atender todas las dudas que quizá puedan quedar en la población guatemalteca. Para ello, aquí está Omar Barrios, experto legal. Omar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Siempre por aquí. Bueno, Omar, hablemos primero que nada de este nuevo decreto, estado de calamidad en algunas partes, en algunas zonas de nuestra Guatemala. ¿Está más adecuado esto que lo que vimos hace un par de días? No, definitivamente sí está más adecuado. Responde más al contexto que estamos viendo, a la realidad de las emergencias que está sucediendo en Guatemala, derivado pues precisamente de eso, ¿verdad? De una situación climática que no está bajo el control. Los desastres naturales no están bajo control, pero sí hay que diferenciar desde ahorita y dejándolo claro que esto se tendría que haber previsto en la planificación del año pasado, que fue el gobierno anterior. El gobierno actual está recibiendo la mala planificación, la mala ejecución de un presupuesto que fue mal diseñado, que tiene muchas deficiencias, porque realmente aquí la clave es el desastre natural. Claro. Tienes un desastre natural llamado lluvias, pero que ya se sabe que van a venir, y que amarrado a ese desastre natural lo que tiene es una falta de previsión, porque no puedes tener personas habitando en lugares que son peligrosos, pero están, hay que protegerlas. Y entonces se está utilizando una herramienta en un rango, en un límite delicado, que tal vez no está tan diseñada para eso, pero que vale más la vida de los guatemaltecos y es necesario definitivamente emitir un decreto gubernativo que lo que realmente hace, y no debemos olvidar eso, es limitar ciertos derechos constitucionales para que el gobierno pueda tomar acciones inmediatas de previsión para las personas. Que por ahí hay muchas críticas en contra y en pro, pues hay que analizarlas en su justa dimensión. Pero que está mejor, que es la esencia de tu pregunta, que lo que se había hecho anteriormente, sí, tiene más respaldo técnico, ya tiene una territorialidad determinada, aunque carece de muchos elementos siempre. ¿Qué se hubiese ahorrado el gobierno, Omar, de haber lanzado esto antes de haber declarado el estado de emergencia en todo el país? Y claro, el venir y no tomar en cuenta que estaba limitando esos derechos civiles que tenemos, no el derecho de manifestar, el derecho de reunirse, el derecho de informar. ¿Qué tanto se hubiera ahorrado el gobierno si se hubiese analizado desde un principio la acción? Creo que lo más importante que se hubiera ahorrado el gobierno es que la población desconfíe sus acciones administrativas, sus acciones de previsión, si hubiera ahorrado también que la gente le pierda confianza a una institución que es tan necesaria como los estados de emergencia. Se satanizó muchísimo por ese grave error que cometieron, aunque yo siempre he sostenido que materialmente no era posible limitar la libre expresión del pensamiento como se hacía en otras décadas, pero si hubiera ahorrado recursos económicos, quiera que no, la publicación en el diario oficial tenía un costo. Yo siempre he dicho que los que cometieron este error tienen que ser recriminados públicamente. Ahí la ley de probidad y responsabilidades nos señala que hay responsabilidades administrativas, no hay penales como indican algunos que también quieren aprovecharse de la situación, pero sí responsabilidades administrativas. Una mala asesoría debe aceptarse y deducirle responsabilidades. Y nos hubiéramos ahorrado tener que pasar tanto tiempo orientando al gobierno. El gobierno nos tiene que orientar a nosotros, no nosotros orientar al gobierno en sus funciones. Entonces ahí sí tiene que el gobierno darse cuenta en su mea culpa y decirnos quién se equivocó.
Claro, y es que es esto de prueba y error que desgasta al gobierno y realmente deja a los guatemaltecos, creo yo, con ese sentimiento que no estamos necesitando en el contexto que estamos viviendo, que es esa incertidumbre o dudar de las instituciones, que es lo que vienen luchando los guatemaltecos de hace años, pero se enfatiza más el año pasado. Porque ves tú los comentarios en las redes sociales de personas que dicen, bueno, solo vean lo que se compró ese día y entonces van a entender por qué se lanzó este estado de emergencia. La gente ya está quizá inclusive asumiendo, o sea, sacando sus propias conclusiones, que realmente no ayuda, según algunos analistas, a formar aquella fuerza que necesitamos en Guatemala. Correcto. Lo que sucede es que deben entender los gobernantes que ellos ya no están para aprender ahí. El que llega a gobierno es porque ya sabe, no puede llegar a cometer errores. Y si los cometes, se deducen responsabilidades. Esto es diferente con el sector privado. Si se equivoca mi piloto, entonces yo le digo, no lo vuelvas a hacer, te voy a dar otra oportunidad, pero porque yo dispongo en el sector privado. Pero en el sector público no se pueden cometer errores. Tienen que ir directo bajo una planificación que es definitivamente esencial. Ahora, en la segunda parte de lo que me consultabas, el gobierno debe tomar en cuenta de que este tipo de decretos activan varias instituciones. Te activa la Coordinadora Nacional, la CONRED, con una función específica, y te activa también un gasto público. Definitiva, yo entiendo que todos desconfíen de los decretos gubernativos en estado de emergencia porque los antecedentes que tenemos, recordarán Caminos de la Oportunidad de Rabé como ministro, que fue regalar, dilapidar, derrochar el dinero que a toda la población le ha costado aportarle al presupuesto. Entonces las personas vemos un decreto gubernativo de estado de emergencia y prendemos las alertas hacia Guatecompras. Bueno, ¿qué es lo que se va a comprar? Y es que no se tienen que licitar cuando uno está en un estado así. Exacto. Es una compra directa, lo que tiene que entender la gente, ahí está la esencia, y tú me lo preguntabas fuera de micrófono, o sea, ¿qué efectos tiene esto en el gasto público? El gasto público debe hacerse de una forma ordenada, planificada, pero cuando sale una emergencia que no se previó, porque CONRED y todos ya deberían tener esto, el invierno en Guatemala no pasa diferente cada año, todos sabemos cómo es el invierno en Guatemala, pero no se pudo, no es responsabilidad de los actuales gobernantes, hay que decirlo claro, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de una mala administración anterior, más una mala planificación legislativa en las reformas de contrataciones. Entonces hay que arreglarlo. Y la forma de arreglarlo es, hay una emergencia, necesito comprar, no puedo darme el lujo de que una licitación pase 40 días publicada en Guatecompras, ya no llegaríamos a tiempo, cuando lleguemos vamos a ir a recoger cadáveres y no a prevenir a la población. Entonces tenemos que hacer una compra, pero eso no significa que se compre como se quiera comprar. Se usa siempre el portal de Guatecompras, siempre hay ofertas públicas, no como antes. Esa es una de las ventajas de la reforma a contrataciones. Antes, cuando se daban las excepciones, dilapidaban el gasto público y nunca informaban en Guatecompras. Ahora Hoy sí no. tienen que informar. Sí, ahí se le delegó funciones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comunicaciones, a la CESAN. Ellos tienen que tener presente que si ahorita urge comprar alimentos, urge comprar gasolina para los tractores, urge comprar cualquier insumos para los hospitales, se publica en Guatecompras, lo que no, la ventaja es de que el plazo es limitado, pueden comprar rápido, urge llevar esas necesidades. Yo lo explicaba en cátedra, les digo, pues aquí estamos muy cómodos, en un lugar tibio, protegidos, pero deben entender el contexto. Quienes no hemos sido presentes, estando presentes en medio de una tormenta, yo por cuestiones del destino me tocó atravesar la tormenta y ver la tragedia que esto representa, no lo vamos a entender desde la computadora, desde nuestro teléfono. Hay que estar ahí para ver las necesidades. Y es aquí donde el gobierno tiene una oportunidad ahorita realmente de hacer un gran trabajo. Si el gobierno pone el razonamiento al máximo, pone la finalidad principal de ellos, que es proteger a sus administrados, que somos nosotros, de garantizarnos que somos la autoridad de ellos, por ser nosotros el pueblo, la colectividad, va a poder rescatar mucho. Eso significa transparencia en el gasto público. Al decreto gubernativo le hizo falta algo que me hubiera gustado ver al final, un artículo de transparencia y rendición de cuentas, para que todos tengan la tranquilidad que no es para eso. Yo no estoy diciendo que no lo vayan a hacer, solo estoy diciendo que vamos a estar viendo que realmente se haga el gasto público para lo que es. Yo no acepto eso, que le demos el derecho de duda al gobierno no hay que darle derecho de duda, al gobierno hay que exigirle el cumplimiento, pero que todos tengamos presentes que el objeto de esa excepción de la ley de contrataciones es atender esa emergencia. Y el gobierno debe tener presente que debe ser transparente, inclusive los proveedores. Hay que ver quiénes fueron los proveedores en esto y comprobar que se usó el destino de esos recursos para lo que se necesitaba. Claro, auditar las acciones también del gobierno, pero yo creo que mencionas algo clave, es esa transparencia y esa claridad, y yo creo que la manera de reaccionar, tú dices, bueno, el gobierno no se puede cometer errores, y si se llega a cometer un error, yo te diría aceptarlo de una manera
que no está culpabilizando, que no está realmente echando la culpa a terceros, Correcto. como escuchamos hace unos días en conferencia de prensa. Y yo creo que eso, como tú mencionas, deja mucho en duda, especialmente ponte, no sé si es un desgaste que quiere un nuevo secretario de Conred, por ejemplo, que acaba de ingresar hace unos meses, que no realmente conocemos mucho de su trabajo, y uno dice, bueno, el ponerse en esa situación realmente quizá pueda crear un desgaste no necesario. Lo importante, tú mencionas, en estas acciones, ¿cómo se activa la Conred? Porque también es importante que la población entienda el funcionamiento de la Conred y por qué es tan necesario también que tenga la capacidad de acción. Claro, analizar siempre la legislación guatemalteca representa conocer el estado de Guatemala. Tenemos un estado de Guatemala que solo con el invierno podemos ver que es un estado que el agua abunda en Guatemala. Ves estudios técnicos o inclusive los que cita el propio decreto acerca de los riesgos que representa en nuestros accidentes geográficos. Analicemos también el mal trabajo hecho en años anteriores con carreteras no diseñadas de forma adecuada. O sea, somos un país precioso, hermoso, somos felices de vivir aquí, pero tenemos que entender los riesgos de nuestro país, ¿verdad? La seguridad nacional y todo, muchos riesgos. Entonces, necesitamos una dependencia que pueda funcionar cuando exista, tal y como lo dice el reglamento de Conred, un desastre, alguien que pueda reaccionar, pero no necesitamos crear tampoco más infraestructura. Ya tengo un ministerio de gobernación que ve por la seguridad, ya tengo un ministerio de salud que ve por los medicamentos, ya tengo un ministerio de comunicaciones que ve la viabilidad. Ellos tienen una función específica. Conred lo que hace es precisamente, por eso se llama coordinadora. Si existe un riesgo, porque lo mejor es prevenirlo y no ir a ver el desastre, si existe un riesgo o pasó un desastre como el terremoto de San Marcos, que no es algo previsible, se activa la coordinadora. O sea, lo que tenemos es una institución pequeña, por decirlo de una forma ejemplar, pero que cuando hay una emergencia se activa la coordinadora. Entonces, los ministros de todas estas dependencias, tanto del sector público como del sector privado, que también participan, se activan temporalmente. Pues esa coordinadora lo que hace es crear un conjunto de expertos para poder atenderlo. Se atiende la emergencia y el ministro de Comunicaciones regresa a su despacho, el ministro de Salud regresa a su, la ministra de Salud, regresa a su despacho. Es para esa emergencia. Pero el secretario de Conred y todo su equipo de planificación sí son permanentes, tienen que estar constantemente viendo todo el análisis estructural de Guatemala para precisamente eso, lograr lo principal que es prevenir. Definitivamente, tomar posesión de una dependencia en corto tiempo significa prepararse para la misma, ¿verdad? Hacer una correcta transición. El secretario anterior, no sé si pasó 6 u 8 años. Pasó bastante tiempo y entonces tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, se preparó adecuadamente. No conozco mucho el perfil del actual secretario de Conred, pero efectivamente llegar a una dependencia muy especializada representa preparación. Y aquí tendríamos